La impresión 3D no es muy distinta, por ejemplo, de las máquinas CNC que han existido toda la vida para fabricar, cómo se hacen los moldes para fabricar algo en masa en China, etcétera. Solo es una técnica de manufactura más. Y dado la casualidad que era una técnica de manufactura en la que yo me estaba volviendo experto cuando no había muchos expertos en el mundo en realidad. Por eso yo acabé dando clases en la NASA de impresión 3D, cosas por el estilo. Pero era simplemente timing, que es algo que afecta mucho a los emprendedores, ¿no? Ese timing, esa, quieran aceptarlo o no, esa suerte, y claro que se conjunta con esa resiliencia y ese seguir trabajando y ese moverte, echarle ganas y lo que sea. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es Para Emprende, la quinta temporada en la que proponemos cómo crear un futuro mejor. Estamos en La Única, donde nuestro amigo Esteban nos está preparando un Spicy Margarita con Don Julio 70, que es una reinvención de la margarita clásica con un poquito más de clase y de punch. Así que, Esteban, muchas gracias. Y nos acompaña nuestro amigo Said Baduán, un emprendedor serial, joven, de estos mexicanos que están haciendo la diferencia en México. Said, bienvenido. Gracias amigo. Salud, amigos. Se me vio la sed. Estamos en La Única. Este es un lugar, un restaurante increíble en Polanco, donde se mezcla la comida, la gastronomía del norte y pacífico de México, con grandes tragos, con música increíble y un ambiente espectacular. Aquí los esperamos cuando quieran venir. Said, oye, pues qué gusto verte después de tanto tiempo. Parece que pasó un año, pero parece que pasaron muchos años. La posibilidad de que su mamá perdiera el brazo tras un accidente llevó a Said Baduán a fundar su primera empresa, MediPrint, para crear prótesis inteligentes y manos robóticas con impresoras 3D. Buscaba mejorar la vida de su madre y de cientos de personas. Con espíritu emprendedor desde muy pequeño, Said, ingeniero en mecatrónica, quiere democratizar la tecnología para construir un mejor futuro para todos. Por eso también fundó Concepto 3D, que permite el acceso a cualquier persona a impresoras 3D a bajo costo, y NextLab, una especie de coworking tecnológico donde pymes y startups encuentran soluciones de innovación e ingeniería accesibles. Yo te conocí siempre desde muy chavito, ya, con empresas atrás, ¿no? Cuéntanos cómo surge este espíritu emprendedor, ¿cuándo te das cuenta de que tú estás hecho para emprender? Creo que esa pregunta me va a llevar muy atrás en el tiempo. Creo que en general a muchas personas, si les preguntas, tal vez hasta se nos olvida cosas que hacíamos de chiquito, ¿no? Yo me acuerdo que la primera cosa que hice es que mi mamá un día me regaló unos de estos billetitos didácticos, que son como billetes pero más chiquitos de juguete. Y entonces a todos mis compañeritos de la escuela les gustaban mucho, ¿no? Y me decían, oye, ¿me los vendes? Y yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá y creo que le habían costado en no sé dónde 10 billetitos por $1. De esas bellas épocas en las que las cosas eran baratas, ¿no? Costaban $1. Dices que estoy chavo, pero todavía me acuerdo de cuando había cosas que costaban $1, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo que les dije, claro, 50 centavos. Y pues me compraban 2 y ya me alcanzaba para volver a comprar otros 10 y así de repente ya todo el salón comerciaba más bien con los billetitos, era como una moneda de cambio alternativa, era nuestro Bitcoin. Oye, Said, a partir de ahí, de este espíritu emprendedor que surgió desde que eras niño, tu primera empresa exitosa, MediPrint, también tiene que ver con tu mamá. Sí. Y que tiene que ver también con lo que estamos viendo, amigos. Said trae un dispositivo que rodea su cabeza y trae una prótesis en el brazo izquierdo. Cuéntanos un poquito de MediPrint, cómo surge MediPrint y qué necesidad estabas resolviendo con MediPrint. Fíjate que yo tuve la fortuna, yo estudié mecatrónica en la UNAM y de ahí me dieron unas becas, me fui a estudiar emprendimiento a París y de ahí me dieron otra beca y yo estaba en un programa para el doctorado directo en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California de impresión 3D. Pero mientras pasa esto, que yo estoy fuera del país, mi mamá tiene un accidente en el trabajo, un piso así gris, no se veía que había agua tirada, se resbala,
alcanza a meter la mano, se pega en la cabeza, se lastima la columna. La verdad es que tenía muy mal pronóstico, pero mira, primero sí despierta porque estuvo en coma, ¿no? Después pensaban que iba a tener secuelas, que se le iban a olvidar las cosas, que ciertas cosas iban a pasar, pero pues no pasan, ¿no? Mi mamá afortunadamente ahí sigue, ¿no? Como si nada. Luego le decían, es que señora, la tenemos que operar de la columna, probablemente nunca vuelva a caminar, ¿no? Y ni la operaron ni mi mamá está caminando, ¿no? Se fractura, le ponen mal el yeso, entonces el hueso queda desplazado, se le llama, no queda en el ángulo correcto, etcétera. Se le llama una consolidación viciosa, es el término médico. Entonces lo que hacen cuando eso pasa es que te hacen una cirugía para corregirte, y eso es que agarran un cincel, un martillo y te vuelven a dar hasta que se vuelve a romper donde se había roto antes, ¿no? Entonces, en teoría ya te corrigen la fractura, ya un ortopedista sí, porque pues oye, ya es lo de menos, ¿no? Le corrigen la fractura, le vuelven a poner un yeso, pero los yesos tardan 12 horas en agarrar su rigidez final, en fraguar, se llama el proceso. Y pues nadie iba a estar vigilando 12 horas volviéndole a acomodar si ya lo habían hecho una vez, que así quedara. Y como tenía la consolidación viciosa previa, se le mueve, el yeso vuelve a solidificar así. Cuando finalmente le quitan el yeso, le dicen, ¿qué cree? Otra vez está así, ¿no? Y mi madre con unos dolores terribles, etcétera. Pero ya no la puedo fracturar por una tercera vez porque usted, como toda mujer, después de los 45 tiene osteopenia, ya casi llegando a osteoporosis, que es, la osteopenia es un grado de descalcificación previo a la osteoporosis, ¿no? Que afecta muchísimo a mujeres. Y pues ya si le volvemos a fracturar, pues no le va a pegar, ¿no? Literal, así, en esas palabras tan técnicas le explican los médicos, ¿no? Y pues después de eso mi madre tenía dolores terribles, perdió por completo la movilidad de la mano por problemas que durante las cirugías le dañaron terminaciones nerviosas. Y entonces le dijeron, pues señora, si tanto le duele y ya no la puede mover, pues usted nos dice cuándo se la quitamos. Entonces sí fue la reacción de mi madre. Yo después de algún tiempo, yo ya estaba en plan de, pues es que sí, pero es el proceso de duelo, tal vez, ¿no? O sea, pasas por las etapas de negación, ira, negociación, etcétera, tristeza hasta que llegas a la aceptación. Y como que yo estaba en ese proceso muy, muy distinto cuando la mano no es tuya, ¿no? Y así de, mamá, pues es que sí te está doliendo, de todas maneras no la puedes mover. Pues ya si te amputan, mira, yo estoy desarrollando, porque lo primero que desarrollé fue estos yesos, ¿no? Pero ella ya le había pasado. Esto podía ayudar que lo que le pasó a ella no le pasara a otras personas, pero ya no le iba a ayudar a ella. Entonces yo lo que le dije fue, pues ahora me estoy poniendo a desarrollar prótesis, las manos robot, etcétera. Sé que no es lo mismo, sé que eso no es lo que te gusta, pero pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Hay otra opción. De eso se trata, de intentar seguir adelante. Mi madre nunca se quiso amputar, mi madre se aguantó los dolores, mi madre es una guerrera, ha pasado por cosas muy complicadas en su vida, de verdad. Ella fue campesina de un pueblito de Jalisco con padres que no acabaron ni la primaria, la mayor de 11 hermanos que sacó adelante y tiene 2 doctorados y wow, ha logrado mucho, ¿no? Mi madre es un ejemplo, yo digo que si cumplo en la vida, si me ponen en una gráfica, ¿no? De dónde ella empezó, a dónde llegó, a gracias al esfuerzo que ella hizo, de dónde me tocó empezar a mí, a dónde llego, que si avanzo la mitad del recorrido que ella avanzó, soy una persona muy exitosa, ¿no? Claro. La verdad la admiro mucho. MediPrint pues empieza con prótesis médicas, pero haces prótesis para mucho tipo de servicios, de industrias, incluso para el cine, ¿no? ¿Por qué no nos enseñas algunas de las cosas que has creado con MediPrint para que la gente entienda un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Y que no es solo lo que traes en la cabeza, sino mucho más, ¿no? ¿Por qué no nos enseñas algunas de tus claro piezas? Que sí, pues literalmente me echaron una mano, mira. A ver, cuéntanos qué es esto, David. Esto es una mano robot. ¿Qué tiene interesante? O sea, yo siempre he dicho, porque al principio, hace unos 7 años que empezamos la empresa, pues todo el mundo se sorprendía con la impresión 3D, ¿no? Y yo lo que hacía es que no es la impresión 3D, sino que es lo que puedes hacer con ella. O sea, lo interesante de esta mano es la mano, no es que se fabricó con impresión 3D. ¿Qué ha hecho la impresión 3D? Creo que ahora todo el mundo la conoce, ¿no? No necesito explicar que la impresión 3D es algo que fabrica objetos físicos, es una técnica de manufactura. La impresión 3D no es muy distinta, por ejemplo, de las máquinas CNC que han existido toda la vida para fabricar,
cómo se hacen los moldes para fabricar algo en masa en China, etcétera. Solo es una técnica de manufactura más. Y dado la casualidad, que era una técnica de manufactura en la que yo me estaba volviendo experto cuando no había muchos expertos en el mundo en realidad. Por eso yo acabé dando clases en la NASA de impresión 3D, cosas por el estilo. Pero era simplemente timing, que es algo que afecta mucho a los emprendedores, ¿no? Ese timing, esa... quieran aceptarlo o no, esa suerte, y claro que se conjunta con esa resiliencia y ese seguir trabajando y ese moverte, echarle ganas y lo que sea. ¿Y superar el fracaso? Pero hay un poco de suerte y un mucho de superar el fracaso, ¿no? ¿Qué particularidades tiene esta mano? ¿Qué es lo que hace, digamos, espectacular esta mano que tienes tú ahí? Mira, fue lo primero que estábamos haciendo, y lo interesante que hicimos, que le aportamos a esta mano, fue controlarla con el pensamiento. Cada que digo, movemos brazos robots con el pensamiento, todo el mundo es como, wow, claro, eso sí se hace en México, etc. Pero así como te digo que la impresión 3D no es la gran cosa, sino acaba siendo el conjunto de todas las cosas y cómo realmente le cambian la vida a alguien. Lo interesante de estas manos era que nosotros usamos diademas como esta, que usan una tecnología que se llama electroencefalografía portátil, que suena muy también de levantar el meñique, sí, pero en realidad no suena muy distinto de lo que es, ni es muy distinto de lo que es un electrocardiograma, que sí es algo que todos conocemos, ¿no? Te ponen 2 electrodos aquí, según la técnica, y ves una gráfica de rayitas en el aparato. Esto hace exactamente lo mismo, te pone electrodos en ciertos lugares, por ejemplo en la región motriz de tu cerebro, y funciona como una antena. Tu cabeza es como una antena de radio que todo el tiempo está emitiendo radiación electromagnética. Lo mismo que hacen tus músculos, que es lo que toma un electrocardiograma y que puedes saber qué está pasando con el corazón sin abrir y ver, porque pues mides esa radiación electromagnética, ¿no? En este caso es más directa, es eléctrica, acá es más magnética, pero es lo mismo. Magnetismo y electricidad siempre están relacionados y dependen una de la otra, ¿no? Entonces lo que haces es que muestras y tienes una onda. No se ve como en piquitos como en el corazón, acá se ven más redondeadas. Y eso es todo. ¿Qué haces? Así como un médico ve el electrocardiograma y sabe qué está pasando, tú pones un programa a ver esas ondas y sabe qué está pasando. Entonces le pides a una persona, cierra la mano y ves qué onda hace. Curiosamente, si repiten eso de pensar en cerrar la mano con un cierto intervalo de pausa en medio, esa onda siempre se ve parecida en esa persona. Entonces una inteligencia artificial va viendo esta onda, para esa persona es cerrar la mano. Entonces cada que detecte que la persona está haciendo esa onda, que está pensando en cerrar la mano, cierro la mano. Ya que sabe cerrar la mano, pues es como prender un foquito, ¿sabes? Es como prender un LED. Detecté, mando comando, cierra la mano. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Y por qué era importante? Porque ya había formas de controlar las prótesis antes, ¿no? Que si un botón, que si apretando el músculo, que si etcétera. Porque hay pacientes que no pueden hacer eso. Y a esos pacientes generalmente simplemente se les decía, no eres candidato a prótesis, lo siento mucho. ¿Y ahora qué? Nada, aguántate. Entonces si querían una prótesis, esa era la respuesta que les daban. Y ahora ya con eso se puede, ¿no? Quisimos cambiar con lo que estábamos haciendo. También lo que queremos cambiar era que fuera económico, y es lo que nos permite la impresión 3D, personalizarte una prótesis a la persona y que no cueste lo que cuesten. Ahorita las prótesis que se venden bien del extranjero, prácticamente todas de Alemania, hay un duopolio de empresas que llevan más de 100 años existiendo, que son como las únicas grandes que están en el mundo. Y sus prótesis son carísimas. Una mano como estas de las biónicas. Es como esta, mira, nos van a enseñar, ¿nos puedes enseñar? Ajá, esta es mucho más económica, esta no es robótica, pero una mano robótica con movimiento, con motores y así, una de ellos cuesta como 1.300.000 pesos, ¿no? Lo nuestro cuesta un 2% de lo que costaría aquellas, ¿no? Entonces con lo que pones una nuestra pones pues unas 20. Llega tu segunda empresa, que es Concepto 3D, donde querías democratizar el acceso justo a esta tecnología de impresión 3D. Cuéntanos ese proceso, ¿cómo era realmente como antes en mi época de estudiante era, ve a sacar fotocopias? Realmente tú ponías a ese nivel el servicio de una impresión 3D para cualquier persona que pagara por hora, ¿no? Cuéntanos un poquito ese concepto, ese modelo de negocio. Fíjate que acá la motivación no es nada inspiracional como lo de mi mamá. Al revés, viene de un fracaso y de intentar superarlo.
Yo cuando empecé a emprender, a ver, era un ingeniero mecatrónico que iba saliendo de la UNAM, que dejó trunco su doctorado en Estados Unidos, que etcétera, etcétera, sin experiencia. Yo no he tenido pues familia con empresarios, mi mamá fue godín de gobierno toda la vida, etcétera. Yo no tenía ni idea de qué rayos era emprender. Y entonces me di cuenta, a ver, no puedo vender cosas médicas, pero nada me impide trabajar para la industria aeroespacial, para la industria automotriz, los arquitectos, para hacerles maquetas. Yo sé que hay un montón de aplicaciones para la impresión 3D. Lo interesante de la impresión 3D es que es versátil, que la misma máquina hoy día puede hacer una órtesis como esta, al día siguiente una mano robótica, al día siguiente un Funko de mí. ¿Por qué no me dedico a hacer estas cosas? Y ahí es donde empieza Concepto 3D. Concepto 3D dice, se necesita impresión 3D en México, nadie la conoce, no está disponible, no hay máquinas. Y es cara. Era carísima y cuando nadie tenía ni siquiera una impresora, por poner la analogía, nosotros teníamos un plotter. Ahí vino Next Lab, ¿no? Justo en esta idea tuya de mirar hacia el futuro, ¿no? Que a muchos nos da miedo, ¿no? Más cuando pasa esto de la pandemia y mucha gente no sabe qué va a pasar al día siguiente en su vida. Hay incertidumbre, no hay certeza de nada. Tú siempre estás pensando hacia el futuro y justo antes de la pandemia creas tu nueva empresa, tu tercera empresa exitosa, Next Lab. Cuéntanos un poquito de qué se trata Next Lab y cuál es el propósito de Next Lab. Pues Concepto 3D creció porque cuidábamos de ofrecer el mejor servicio. Nuestra calidad es muy distinto a lo que te ofrecen otros burós de servicio, no solo en México, en el mundo. O sea, los clientes que nos prueban no se vuelven a ir. Los que han probado a otros y después nos prueban a nosotros dicen, es que es muy distinto lo que me entregan. ¿Y el precio? ¿Cuánto cobras la hora en Concepto 3D por una hora de uso de la impresora 3D? Es súper económico. Una hora me parece, dependiendo del material, en un material avanzado está por los 84 pesos en este momento. O sea, es súper económico. Pero nosotros tenemos una granja, justo nuestro negocio está en la escala, que es lo que nos hizo crecer. Nosotros somos la empresa con más impresoras 3D en el país, llevamos más de 100 máquinas de impresión 3D, por eso tenemos un edificio de 5 pisos, lo llenamos de empresas tecnológicas y lo que estábamos haciendo, que seguimos haciendo en realidad ya más por nuestra cuenta, era que éramos investigación y desarrollo como servicio. Literalmente tú tenías un problema tecnológico y poníamos en nuestro equipo de ingenieros, diseñadores, es un equipo súper multidisciplinario, a resolverte ese problema y entregarte una solución ya en mano, ¿no? La idea de Next Lab era que también le cambiara la vida a otros emprendedores, que pudieran crecer, que los pudiéramos apoyar y que al mismo tiempo incentiváramos, dar a entender que podemos generar tecnología aquí en México, que no necesitamos depender de estarle importando, porque en México vemos ingenieros increíbles y aparte somos muy baratos, ¿no? Estamos terminando el programa. Me gustaría que nos dejaras con un mensaje inspirador. Un poco esto que tú estás viviendo, tú eres parte de esto, que es un México que muchos no conocen. Y a mí me da mucho coraje eso, que muchos mexicanos y mexicanas no conocen esto que se está haciendo en México. Tú eres mexicano, estás haciendo innovación, estás haciendo cosas increíbles para cambiar el mundo, para construir este futuro mejor. ¿Qué mensaje le darías a estos mexicanos y mexicanos que todavía no se la acaban de creer? Se puede acá en México. La idea de pensar en el futuro no es pensar en implementar lo que ya existe, es realmente entender que ya existe y ahora sí encargarnos, porque es nuestra responsabilidad y está en nuestros hombros, día a día, paso a paso, nosotros que fabricamos con impresión 3D, que se fabrica capa por capa, pues capa por capa, acabar construyendo un mejor futuro. Raíz, muchísimas gracias. Salud, mano. Salud, amigos y amigas. Esto es Bar Emprende, ya se dieron cuenta. En México se están haciendo cosas increíbles. Busquen, conozcan, aprendan. Quítense este miedo, esta idea de que en México no se puede hacer. En México se puede, se está haciendo y todos juntos vamos a construir ese futuro mejor. Salud, amigos, nos vemos en el próximo episodio de Bar Emprende, el único bar que pase lo que pase, nunca cierra.